Muy buenas tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es Cristian David Méndez, inscrito en el SEA de la ciudad de Cali, y a continuación vamos a realizar un video sobre el tema escogido de la tarea 3 del curso de ética. El tema que escogimos fue la violencia sexual. Bueno, el término violencia sexual hace referencia al acto de coacción o amenaza hacia una persona con el objetivo de que lleve a cabo una determinada conducta sexual. Bueno, entonces, como sabemos, la violencia sexual, como su nombre lo indica, es la violencia que se da hacia una persona para que éste haga o tome una conducta sexual. Bueno, los casos más frecuentes de violación sexual son ejercidos sobre niños, donde se domina la pedofilia y el abuso sexual interfamiliar y la violación de mujeres. En el origen de la violencia sexual se encuentran al menos 3 factores esenciales. En primer lugar están los factores sociales psicológicos, que es la imposibilidad de conseguir excitación sexual sin el uso de la violencia. En segundo lugar están los factores sociales, que por ejemplo que es el prestigio que da la violencia para ciertos individuos en determinados grupos sociales, donde muy bien sabemos que la persona que impone la violencia o que toma la violencia, en muchos casos en muchos grupos sociales es el que se le tiene el respeto y por ende es el encargado o el jefe de todos esos grupos sociales. En tercer lugar están los factores situacionales, que es como el consumo de drogas y el alcohol. Bueno, vamos con unas estadísticas. El 92.9% de los casos de violación sexual se han dado en el marco del conflicto armado. Un 86.6% eran menores de edad, siendo dentro de este grupo las niñas entre 10 y 14 años las más afectadas. El 41.9% seguidas por las niñas que tienen entre 5 y 9 años. El 22.6%, proporción que no varía sustancialmente en el primer trimestre del 2019. En estas estadísticas evidencian que aproximadamente cada 28 minutos una niña o un adolescente fue víctima de violencia sexual en el 2018, mientras que en el primer trimestre del 2019 estos hechos se presentaron cada media hora. Bueno, entonces podemos ver que este delito en los últimos tiempos ha tenido un gran aumento, desafortunadamente, donde las principales víctimas son nuestra niñez y en gran medida nuestras mujeres. Bueno, la violencia sexual es un crimen y existen muchos tipos. Por ejemplo, tenemos la violación o agresión sexual, incesto, abuso sexual de menores, abuso sexual en la pareja, contacto sexual o caricias no deseadas, acoso sexual, explotación sexual. Entonces son esos los factores que presentan o que conllevan a la violación sexual. Bueno, la violación sexual es el crimen violento menos reportado y condenado. Hay muchas razones por las cuales una víctima puede decidir no reportar las autoridades o no contarle a nadie lo que le ocurrió. Algunas de estas razones son, por ejemplo, miedo a que no le crean, miedo a que el agresor tome venganza, miedo a ser culpado, desconfianza de las autoridades. Bueno, como podemos ver, muchas de estas razones conllevan a que este delito, las personas que lo cometen sean castigadas. Y pues desafortunadamente, en muchos casos donde se ha reportado, la policía o muchas veces algunos jueces dan en libertad a estas personas y al estar en libertad cometen nuevamente este delito, haciendo que, por ejemplo, como lo mencionamos anteriormente, este delito cada día vaya aumentando más y desafortunadamente por miedo o por otras razones no denunciamos estos delincuentes. Bueno, eso es todo y muchas gracias por la atención.